Abrí un buffet libre de 5 yuanes en la cafetería de la universidad, sin límite, pero un estudiante nuevo se quejó. La razón era que comía mucho y se sentía humillado al tener que volver a por más comida, lo que hería su autoestima. El director me citó y me exigió atención humanitaria y una rectificación. Bien, inmediatamente cancelé el buffet libre y lo cambié por raciones pequeñas y elegantes a 13 yuanes cada una. 26 por un plato de carne y otro de verdura. A las 12 del mediodía, la ventanilla de la cafetería era un hervidero de gente. Humeante. Hermano Lin, sírveme otra cucharada de tofu mapo. Hermano Lin, ¿queda cerdo estofado? Ponme un poco más. Los estudiantes sostenían sus bandejas, con la cara llena de la felicidad pura que dan los carbohidratos y las proteínas. El letrero de la ventanilla era simple y directo. Letras amarillas sobre fondo rojo, Lin Yu pequeña cocina, buffet libre de 5 yuanes. Para llenarse. Los platos no eran de primera calidad, pero sí limpios y abundantes. 6 platos de carne y 6 de verduras siempre calientes. Este era mi tercer año desde que volví a mi antigua universidad para abrir una ventanilla, como en mis tiempos. Yo también superé los 4 años más pobres de la universidad gracias a las becas y a la cucharada extra de verdura que me daba la señora que servía la comida. Así que volví e hice este buffet libre de 5 yuanes, solo para que los estudiantes pobres pudieran comer bien y con dignidad. En ese momento, una figura fuera de lugar se abrió paso entre la multitud. Vestía ropa de marca llamativa, zapatillas de deporte de edición limitada e impecables, lo que lo hacía extremadamente fuera de lugar en la grasienta cafetería. Sostenía una bandeja y se acercó a mí por cuarta vez, con el ceño fruncido. Apenas pudo sacarlo entre los dientes 2 veces, con la mirada fija en todas partes. Le daba vergüenza hasta que lo mirara. Lo reconocí. Zhao Xuan, un estudiante de primer año. Apertura del semestre con un BMW, reportajes mundiales. El segundo hijo rico que había causado polémica en los foros. No dije nada. Hábilmente le serví una gran cucharada de cerdo agridulce. Al notar las miradas curiosas de los estudiantes de alrededor, su cara se puso roja de golpe. Sus ojos estaban llenos de la ira de ser observado. Tomó la bandeja y huyó, mirando su espalda. Solo me pareció divertido que tuviera que mantener las apariencias hasta para comer bien. Al principio no le di importancia. Pero al día siguiente, una llamada me llevó directamente al despacho del director. Zhang Xiaozhan tenía más de 50 años. Normalmente tenía una sonrisa falsa de burócrata, pero hoy tenía el rostro serio. Xiaolin, siéntate. Siguiendo la dirección de su dedo, me senté en el sofá de cuero. El aire acondicionado me daba directamente en la nuca, hacía frío. No dijo ni una palabra superflua. Con un golpe seco, colocó una gran pila de papeles sobre la mesa de caoba. Mira esto. Lo cogí y vi que era una carta de denuncia, negrita y subrayada. La ventanilla de Lin Yu pequeña cocina carece de atención humanitaria, hiere la autoestima de los estudiantes. Salté un montón de tonterías. Mi mirada se fijó directamente en el contenido principal. La ventanilla es un buffet libre solo de nombre, en realidad hay que hacer cola repetidamente. Una ejecución pública a la hora de servir la comida, que hiere gravemente la autoestima de los estudiantes de familias acomodadas y de los que comen mucho. Ninguna dignidad para comer, falta de atención humanitaria. Al ver las palabras, familias acomodadas. La cara roja de Zhao Xuan brilló instantáneamente en mi mente. Estaba tan enfadado que casi grité. Era ridículo hasta el extremo. Director, esto. Estaba a punto de explicar. Cuando el director Zhang levantó la mano para interrumpirme, se reclinó en su sillón de jefe, con los dedos entrelazados sobre el estómago. Xiao Lin, tu intención es buena, quieres cuidar de los estudiantes pobres. La universidad lo aprueba mucho, pero la universidad es un lugar para educar a la gente. Hay que tener en cuenta los sentimientos de todos. Especialmente los de los estudiantes con una sensibilidad psicológica y una buena situación económica. Le haces ir una y otra vez a hacer cola para coger más comida. ¿Qué pensará? Pensará que lo están observando como a un glotón. Mirando su rostro serio, una ira sin nombre se elevó hasta mi coronilla, para que 100 niños pobres pudieran comer hasta saciarse. Pero para salvar la cara de un niño grande, me ponen la etiqueta de falta de atención humanitaria. El letrero dice claramente buffet libre de 5 yuanes. Si te da vergüenza, ve a otra ventanilla o sírvete más de una vez. Todavía no lo has entendido. Este es un problema de modelo, un problema de orientación. Tenemos que cultivar una visión del consumo decente en los estudiantes. Tu buffet libre ilimitado fomenta la búsqueda de gangas e impide que los estudiantes cultiven un gusto refinado. Repetí esas 4 palabras, sintiendo un sabor amargo en la boca. Recordé cuando tenía que fijarme en los ingredientes más baratos para ahorrar 2 yuanes. Hablar de elegancia con los estudiantes pobres que tenían hambre era una broma. Sí, elegancia. Esto es muy perjudicial. Daña la imagen de la universidad. Debe rectificarse o, de lo contrario, el contrato expirará el año que viene. Se reevaluará. Mirando esa cara, la rabia se me atascó en la garganta. No le importaba la vida o la muerte de los estudiantes. Solo le importaban sus logros políticos, su imagen y el sombrero en su cabeza. El fuego en mi corazón hacía que me dolieran todos los órganos internos. Unos segundos después, apenas pude esbozar una sonrisa extremadamente complaciente. El director tenía razón, mi visión era limitada. Haré cambios de inmediato. Reflexionaré profundamente y garantizaré una mayor atención a los valores humanos, asegurando que cada estudiante pueda comer con dignidad y respeto. El director Zhang sintió satisfecho mientras yo enfatizaba cada palabra. Me despidió con un gesto. Me di la vuelta, cerrando tras de mí la puerta de caoba que aisló por completo aquella cara de satisfacción desmedida. En el pasillo vacío, me apoyé contra la pared fría, con los dedos blancos de apretar el teléfono. No llamé al proveedor de verduras, sino que marqué directamente al capataz del equipo de renovación. Capitán Liu, ¿puede venir mañana a mi puesto? Derríbelo todo. Remodele. Soy Lin, el dueño. ¿No acabamos de empezar el semestre? ¿Esto? Le interrumpí de inmediato. Mi voz era glacial. Lo pago yo. A la mañana siguiente. Mi puesto fue cubierto por una enorme puerta de caoba, con un papel tamaño A4 pegado sobre una tela roja que decía, mejora interna. La experiencia del consumidor está a punto de ser remodelada. Estén atentos. La firma rezaba con audacia. Lin Small Bowls. Este cambio repentino dejó a los estudiantes del comedor completamente perplejos. ¿Qué está pasando? ¿Ya no está el buffet de Lin? Ayer estaba bien. Todavía no he comido suficiente. ¿Dónde está el Guobaorou? ¿Alguien lo habrá denunciado? Escuché que hay un tonto en la escuela que piensa que 5 yuanes es demasiado barato y eso baja el nivel. Los estudiantes rodeaban el puesto, discutiendo acaloradamente. En el foro del campus, el hilo sobre el cierre se hizo inmensamente popular, con especulaciones, lamentaciones, preocupaciones, todo tipo de emociones se desataron. Pedí 3 días libres y apagué el teléfono. No atendía a nadie. El equipo de renovación, impulsado por una fuerza sobrehumana, trabajó con una eficiencia asombrosa, demoliendo paredes, instalando cableado, pintando y colocando luces. Hicieron un estruendo ensordecedor durante 2 días y 2 noches. A la mañana del tercer día, el primer rayo de sol entró en el comedor. Mi puesto había sido completamente transformado. Con mis propias manos, arranqué la enorme tela roja y los estudiantes que observaban contuvieron el aliento al unísono. La escena que tenían ante sus ojos los dejó sin palabras. El puesto de comida original, sencillo y con los pies en la tierra, e incluso un poco grasiento, había desaparecido. En su lugar, había una fachada minimalista, incluso con un estilo frío y distante que transmitía una imagen de marca impecable.
En la pared del fondo, hecha de barro de diatomeas gris oscuro, 4 caracteres de caligrafía artística formaban el nombre, Lindsay Small Bowls. Una luz amarilla cálida caía desde arriba, iluminando una hilera de pequeños cuencos de porcelana blanca que mostraban platos exquisitos. Cada plato parecía una obra de arte costosa, cuidadosamente calculada y presentada. El cerdo estofado tenía, ni más ni menos, 3 trozos. El tofu mapo era una fina capa extendida en el fondo del cuenco, adornado con 2 hojuelas de cebollín para darle un toque. Las verduras salteadas tenían unas pocas hojas solitarias que yacían allí, haciéndome sentir lástima por ellas. Esta pequeña cantidad era lo que antes se me caía al servir las raciones. La lista de precios que estaba al lado llamaba aún más la atención que los platos. Los platos de carne costaban 13 yuanes por ración. Los platos de verduras 8 yuanes por ración, y el arroz 2 yuanes el tazón. Nadie se atrevió a comprar nada. Un chico sacó su teléfono y calculó temblorosamente, seguido de un grito desgarrador. Un plato de carne, uno de verduras y un tazón de arroz. 23 yuanes. Ese es solo el precio inicial. ¿Estoy ciego? Antes comíamos hasta reventar por 5 yuanes y ahora 23 yuanes solo alcanzan para un bocado. Jefe, ¿se ha vuelto loco? ¿Lo han poseído los extraterrestres? Esto es un robo a mano armada. Un estudiante de educación física con mal genio me gritó furiosamente. La multitud explotó. Del shock a la perplejidad, terminaron en una furia desenfrenada. Yo, vestido con un traje de kung fu negro hecho a medida, con la inscripción Lin Yu bordada finamente en el pecho, con la barba recién afeitada y el cabello peinado a la perfección. Sonreía profesionalmente, sin que se notara mi frustración. Frente a las preguntas de la gente, hablé con calma. En un tono de voz bajo, pero claro y conciso: compañeros, no se emocionen. Esta remodelación de nuestro puesto es en respuesta al llamado de la escuela a una mayor atención a los valores humanos y representa una importante mejora en la experiencia del consumidor. Hice una pausa a propósito, y señalé la lista de precios con un cartel impreso de gran tamaño junto a ella. Me aclaré la garganta. Una ración por persona, sin necesidad de repetir. Con exquisitez protegemos su frágil autoestima. Esta frase fue como un cubo de hielo arrojado en aceite hirviendo e instantáneamente desató un sarcasmo generalizado. Una burla descarada e implacable. ¿Qué universitario no es inteligente? Las palabras protegemos su frágil autoestima despertaron a todos al instante. Se miraron unos a otros, y la furia en sus rostros se transformó en una absurda comprensión. Mierda. Ya entiendo. Resulta que era verdad lo que se decía en el foro hace unos días, que alguien había denunciado al jefe Lin. Por culpa de la autoestima de algún idiota, ya nadie puede comer el buffet de 5 yuanes. La ira de la multitud finalmente comenzó a cambiar de dirección. Algunos se dieron la vuelta furiosos y se fueron, mientras que otros se quedaron paralizados en el lugar, sin atreverse a acercarse debido a los precios exorbitantes. Justo en el borde exterior de la multitud, una figura delgada ocupaba medio espacio, era Su Yao. La chica pobre que siempre esperaba casi la hora de cerrar para venir y que solo se atrevía a pedir platos vegetarianos. Vestía una vieja camiseta desteñida por el lavado. Su rostro delicado estaba lleno de confusión e impotencia. Sus ojos miraban fijamente la lista de precios durante mucho tiempo, tanto que pensé que iba a acercarse a hablar. Pero no dijo ni una palabra. Simplemente bajó la cabeza en silencio y apretó con fuerza el bolsillo de sus pantalones vaqueros descoloridos. Incluso podía ver claramente la forma sobresaliente de las pocas y míseras monedas que tenía en el bolsillo. Finalmente, se dio la vuelta y caminó en silencio hacia el puesto de al lado que solo vendía bollos de pan blanco. Y gachas de sopa clara, un bollo seco por 2 yuanes. Un tazón de gachas tan claras que se podía ver el reflejo de la cara. Esa sería su comida de hoy. Viendo su figura melancólica, sentí como si una daga me apuñalara el corazón. Esta revancha vengativa terminó hiriendo a las personas más inocentes. Justo en ese segundo, un destello de extrema angustia e indecisión cruzó por mi mente. Pero al levantar la vista, vi mi propia cara sonriente falsa reflejada en el cristal. Y el lema publicitario extremadamente llamativo detrás de mí. Toda la angustia se transformó instantáneamente en una frialdad infinita. Una vez lanzada la flecha, no hay vuelta atrás. Ya que la bondad no trae respeto, que todos prueben el pesado precio de esta exquisitez y decoro. El negocio de pequeños platos de Lin tuvo un éxito rotundo desde el principio. Por supuesto, solo en el número de personas que venían a curiosear. Los que realmente estaban dispuestos a sacar el dinero y hacerse los tontos eran muy pocos. La mayoría de la gente votó directamente con los pies, prefiriendo volver al dormitorio a roer fideos instantáneos. Decididos a no ser esa hierba luisa fresca. Hasta las 12:30 del mediodía, cuando la hora del almuerzo casi había terminado. El protagonista de hoy finalmente hizo una entrada brillante. Zhao Xuan, con un par de amigos de aspecto llamativo, se acercó pavoneándose. Al verme a la distancia con mi ventanilla renovada y pretenciosa, su rostro se llenó instantáneamente con la arrogancia y el triunfo del vencedor. En opinión de este joven amo, esta renovación total fue absolutamente una rendición gloriosa a su denuncia. Él, a propósito, elevó la voz, presumiendo frenéticamente ante sus compinches. ¿Ven? Esto es lo que llamo tener estilo. El comedor de la universidad tiene que tener clase. Antes, competir por la comida con los refugiados era de lo más cutre. Exacto. El hermano Xuan tiene mucha razón. El hermano Xuan sí que tiene gusto y sabe cómo defender sus derechos. En medio de un montón de adulaciones descerebradas, Zhao Xuan, como un tirano inspeccionando su territorio, caminó hacia la ventanilla con pasos arrogantes. Justo cuando estaba a punto de pedir, su mirada recorrió la fila de exquisitos platitos, asintiendo con la cabeza de forma muy pretenciosa. Inmediatamente después, su mirada se dirigió a la lista de precios al lado. Al segundo siguiente, la sonrisa arrogante en su rostro se soldó instantáneamente. Su expresión fue puesta en pausa. Un plato de carne de cerdo estofada. Pronunció el número con la lengua trabada. Simplemente no podía creer lo que veía. Deseaba pegar su cara para volver a mirarlo, después de confirmar que no estaba ciego. Levantó la cabeza de golpe y me miró fijamente. Lin Yu, ¿esta carne de cerdo está incrustada en oro? 3 trozos de carne que cuestan 13. ¿Por qué no vas a robar? Gritó con voz extremadamente aguda. Atrajo de vuelta a la multitud que acababa de dispersarse. Todos se prepararon para ver el espectáculo. Ni siquiera cambié el arco de mi boca. Una sonrisa falsa profesional perfecta, incluso más radiante que antes. Hola, compañero Zhao, estoy a su entera disposición. Me incliné ligeramente. Sacando la actitud de atender a un bit de tarjeta negra, lancé un montón de palabras dulces. Compañero Zhao, está usted equivocado. Este precio altísimo es puramente para proteger su autoestima en todos los sentidos. Mire, tiene un apetito asombroso. Eso significa que su cuerpo está muy sano. Antes, comer una porción era insuficiente. Comer 5 porciones era vergonzoso. Hacer cola para más comida era una pérdida de estatus, ¿verdad? Ahora es diferente. Si quiere comer 5 porciones de carne de cerdo estofada, simplemente pase la tarjeta. 5 porciones son 65. 10 porciones son 130. Para usted, joven amo, ¿no es solo un juego de niños? Lléveselo todo de una vez, siéntese con elegancia y despídase para siempre de las molestias de las colas. Y de las miradas de los demás. Esto es lo que llamo absoluta dignidad, absoluto respeto. Pronuncié las palabras compañero Zhao de forma muy enfática. Ninguno de estos estudiantes universitarios es tonto. Al oír esto, todos lo entendieron al instante. Todas las miradas, como reflectores, se posaron sobre Zhao Xuan de golpe. Vaya, así que fue él quien lo hizo. Es el raro rico de segunda generación que denunció el autoservicio de 5 yuanes, solo porque una persona se siente avergonzada. Hiciste que toda la escuela se quedara sin comida barata. ¿Tienes un agujero en el cerebro? ¿Tienes un gran apetito y vas a denunciar el comedor?
¿Qué clase de circuito cerebral peculiar es este? Las miradas de acusación, reproche y desprecio, como una marea, ahogaron a Zhao Xuan por todos lados. Su rostro blanco y mimado se puso rojo púrpura al instante. Cayó directamente desde la cima de la presunción al valle del pánico. No, no soy yo. No digan tonterías. Estaba tan asustado que no sabía qué decir, tratando desesperadamente de defenderse. No le daría ninguna oportunidad de recuperarse. Lo interrumpí de inmediato con una atención inigualable. La garganta llena de jerga burocrática. Ay, estudiante Zhao, no se exalte. De verdad, nadie tiene malas intenciones. Simplemente le envidiamos por tener una buena familia y una buena situación, para brindarle la mejor experiencia gastronómica, aquí. También hemos lanzado un menú supremo. Señalé un pequeño cartel que acababan de colocar al lado. 188 yuanes por persona. Incluye una porción de cada uno de los 10 platos pequeños del día, además de postre especial y zumo importado. Después de pedir, ni siquiera tiene que levantarse. Enviamos a una persona especializada para que se lo lleve directamente en una bandeja. Servicio individualizado en todo momento para no ser molestado. Le garantizamos que se sentirá como en casa. No sé quién no pudo aguantar más. Inmediatamente después, toda la cafetería estalló en una carcajada ensordecedora. Esa burla era 10.000 veces más letal que insultarle directamente. Era como si miles de agujas de acero hicieran añicos al instante la patética y ridícula autoestima de Zhao Xuan, aguantando las burlas y las miradas furiosas de todos. Sus labios temblaban sin control. No pudo pronunciar ni media palabra. Finalmente, apartó de un empujón a los aduladores que le rodeaban. ¿Qué miran? Se escabulló con el rabo entre las piernas, huyendo a toda prisa de la cafetería. Esa lamentable figura huyendo era 10.000 veces más fea que cuando pedía comida con un plato. Viendo su patética huida, la sonrisa en mi rostro se congeló, pero mi mirada se volvió fría como el hielo. Joven amo Zhao, no se preocupe, esto es solo el comienzo. ¿No quería dignidad? Definitivamente se la daré por duplicado, hasta que lo aplaste por completo. Esta muerte social de Zhao Xuan llegó más rápido y furiosa de lo que esperaba. Esa misma tarde, todo el foro del campus de la universidad se bloqueó. Aquel hombre ha vuelto con sus platos pequeños carísimos. Análisis profundo. El peculiar estudiante de primer año que, por sí solo, destruyó el paraíso de la comida de toda la escuela. Análisis profundo. Desde el buffet libre de 5 yuanes hasta los platos pequeños carísimos. ¿De quién está actuando la autoestima de forma desenfrenada? Todo tipo de publicaciones de denuncia extremadamente explosivas llenaron la pantalla como setas después de la lluvia. Zhao Xuan fue desnudado por completo. Nombre, facultad, clase. Incluso la foto de postureo llegando en un Porsche fue colgada en la página principal. Consiguió actualizar la historia de la Universidad C, estableciendo un brillante récord de convertirse en el enemigo público número 1 de toda la escuela en menos de un mes desde su admisión. Mientras caminaba por la escuela, todo el mundo le señalaba y criticaba a sus espaldas. Se escondió de nuevo en el dormitorio. Todos sus compañeros de habitación le ignoraban. El ambiente era gélido. Este joven amo estaba completamente desesperado. Este rico de segunda generación, que siempre había sido mimado, probó por primera vez en su vida el sabor de ser apaleado por todos. No podía entender por qué había llegado a este punto si él solo estaba protegiendo sus derechos y buscando un estilo elegante. En su desesperación, hizo algo aún más estúpido. Registró en secreto una cuenta pequeña en el foro y me denunció de forma anónima. Incluso pensé en el cargo por él. El pabellón Linux sube los precios maliciosamente, interrumpe gravemente las operaciones y esquilma a los estudiantes. Intentó lavar su imagen de peculiar denunciante. Se puso a la fuerza al lado de un defensor de la justicia y dirigió toda la furia hacia mí. Y de verdad que esta medida desesperada fue algo útil. Muchos espectadores desinformados y los estudiantes pobres que realmente añoraban el buffet libre de 5 yuanes fueron engañados por él. Todos pensaban que, aunque Zhao Xuan fuera un idiota, mi aumento de precios por venganza era demasiado cruel. Simplemente perjudicaba a los inocentes, como dañar al enemigo 800 y a uno mismo 1000. En un abrir y cerrar de ojos, las cartas de denuncia acusándome de subir los precios maliciosamente inundaron el buzón del director Zhang como una tormenta de nieve. Como era de esperar, el director me invitó de nuevo a tomar el té. Seguía siendo el mismo despacho frío, seguía siendo el mismo director Zhang con jerga burocrática, pero esta vez, ya no soy el dueño del comedor que se doblega y es manipulado por otros. En mi mano aprieto esta gruesa carpeta. Mi cara está llena de confianza. No le doy la oportunidad de hablar primero. Me acerco directamente. Con extrema reverencia, golpeo la carpeta sobre la mesa de caoba y esbozo una sonrisa falsa y encantadora. Director, le informo de que nuestro trabajo de rectificación ha sido un gran éxito. El director Zhang se sorprendió por mi inexplicable entusiasmo. Por instinto, abrió la carpeta. Un esquema de PPT exquisitamente maquetado, ricamente ilustrado y excelente. Se estrelló directamente contra su cara. El título era artísticamente pretencioso e increíble. Informe de resultados por fases sobre la mejora de la calidad del servicio de la cafetería y la práctica de la atención humanitaria. El informe acumulaba palabras de adulación burocrática que le encantaban: refinamiento, estandarización, cuantificación, sentido del ritual y sentido de la dignidad. Las fotos eran aún mejores. Eran primeros planos de mi nuevo ventana al estilo de un restaurante japonés de alta gama, así como de pequeños cuencos de porcelana blanca y platos artísticos. Deslicé el dedo por la foto y comencé mi excelente actuación. Director, mire. Después de esta ola de mejora del consumo, hemos cortado de raíz la baja autoestima y la comparación que suponían las repetidas comidas adicionales de los estudiantes. La implementación generalizada de platos pequeños y la restricción precisa de la cantidad de comida eliminan eficazmente el desperdicio. Siguiendo simplemente la gran dirección de la diligencia y el ahorro, lo más increíble es que el entorno del comedor ha sufrido una transformación completa. Los estudiantes comen con un gran sentido de la dignidad y el ritual. Todo esto es la aplicación de sus brillantes instrucciones con visión de futuro. Estaba soltando palabras sin parar, con los ojos fijos en las microexpresiones del director Zhang. Ese rostro envejecido pasó de estar serio al principio a abrir mucho los ojos lentamente. Al final, no pudo contenerse más, su rostro rebosaba alegría y admiración. Lo que más quiere un viejo zorro como ese es el prestigio y la formalidad. Mi informe, lleno de mentiras inventadas, le ha atravesado su punto débil. ¿Qué le importa si los estudiantes pobres pasan hambre o si la comida es cara? Con tal de que embellezca sus órdenes absurdas y las eleve al nivel de ideales educativos. Esto es perfecto para una presentación a los líderes superiores, sería un ejemplo excelente e impactante. Bien, muy bien, Xiaolin. Tu conciencia ideológica y tu capacidad de ejecución son simplemente excepcionales. Has hecho un trabajo magnífico. Es sumamente visionario. Señalando la computadora, no te sientas culpable. Adelante, la escuela siempre te respaldará. Dicho esto, sacó un bolígrafo rojo. Y en la portada de mi informe escribió con una caligrafía elegante 2 palabras: excelente. También estampó su firma personal. Apreté este informe que me daba inmunidad. Y salí de la oficina con paso firme. Apenas salí, varios representantes estudiantiles que esperaban ansiosamente aparecieron. Todos venían a protestar por el aumento de precios y a pedir que se restableciera el buffet de 5 yuanes. Al verme salir, un grupo de personas se acercó con los ojos llenos de esperanza. Hermano Lin. Ni siquiera los dejé hablar. Desesperado, saqué el informe que tenía en la manga y lo puse frente a sus ojos. Todos vieron claramente en la portada las 2 palabras excelente escritas por el propio Zhang Xiaozhan, extremadamente llamativas. Asombro, incomprensión, ira.
Al final, todo se convirtió en una desesperación total. Se dieron cuenta de la verdad. Esta supuesta lucha por los derechos había perdido estrepitosamente, derrotada por la burocracia asquerosa. Derrotada por el postureo y, sobre todo, por aquel director hipócrita que hablaba de moralidad y justicia. Mientras contemplaba este informe de victoria, no sentía ninguna satisfacción. Usar la magia para derrotar a la magia parece desahogante, pero al ver a estos estudiantes pobres, obligados a mostrar esa expresión de desesperación, mi corazón no podía evitar hundirse. Esta farsa escandalosa, provocada por un mocoso consentido, estaba arrastrando a todas las personas inocentes a un agujero negro sin fondo. El espectáculo del menú pequeño y caro terminó de forma tan absurda. Con el halo de la certificación oficial del director, mi puesto de comida de precios exorbitantes se convirtió en un escaparate para promover el consumo de lujo en la escuela. Nadie volvió a quejarse, porque todos sabían que quejarse era inútil. Mi puesto estaba completamente desierto. No se veía ni un alma. Después de un día entero, la facturación no llegaba ni a 100 yuanes. No me importaba en absoluto. Todos los días me escondía detrás del puesto, escuchando audiolibros con los auriculares puestos. Y aprovechaba para investigar mi próximo proyecto gastronómico. Pero una vez que se abre la caja de Pandora, no hay quien la cierre. Esta ola de aumento de precios que yo había desatado se extendió rápidamente por todo el comedor. Los dueños de los puestos de al lado, al ver que mi negocio iba mal, pero que había recibido los elogios del director, inmediatamente empezaron a maquinar. Eran muy astutos. Transformar los platos grandes en raciones pequeñas aumentaba el precio unitario, por tanto, los beneficios se multiplicaban. En poco tiempo, apareció el segundo menú pequeño y caro, y luego el tercero. El cuarto. En apenas 2 semanas, todos los puestos del comedor siguieron la tendencia y subieron los precios. Los precios se dispararon y las raciones eran tan pequeñas que no llenaban ni una muela. El coste de la comida en todo el comedor pasó de 7 u 8 yuanes por persona a un mínimo de 20. Los estudiantes universitarios se enfrentaron a una crisis alimentaria. Todo el comedor estaba lleno de improperios, pero nadie podía hacer nada contra esos vampiros. El comedor se había convertido en un lugar inalcanzable. Los fideos instantáneos, el pan seco y las galletas energéticas se convirtieron en el sustento de estos jóvenes. Caminando por la escuela, se veía por todas partes a gente encogida en bancos y jardineras, mordisqueando pan seco. La vitalidad que antes tenían había sido aplastada por el peso del coste de la comida. Todos los días, al ver estas escenas, sentía como si tuviera un trozo de algodón empapado en el pecho. Me sentía terriblemente mal. Mi contraataque desesperado, que pretendía blandir un cuchillo afilado contra el culpable, también había herido a personas inocentes. Esa tarde no tenía clase. Me escondí en la biblioteca para buscar información sobre cadenas de restaurantes. En la biblioteca reinaba un silencio sepulcral, solo interrumpido por el sonido de las hojas al pasar y el zumbido del aire acondicionado. Estaba absorto en la lectura cuando un grito ahogado, acompañado del estruendo de una silla al caer, rompió el silencio. Compañero, ¿qué te pasa? Que alguien venga rápido. Alguien se ha desmayado. Levanté la vista de repente y vi un círculo de gente reunida no muy lejos. Mi corazón dio un vuelco. Luchando, me lancé hacia adelante, aparté a la multitud, un rostro pálido, familiar hasta los huesos. Se estrelló con fuerza contra mis ojos. Era esa chica pobre, Su Yao, tendida en el frío suelo de baldosas. Los ojos fuertemente cerrados, los labios secos y agrietados, sin rastro de color. El cuerpo demacrado, como una hoja seca, cualquier ráfaga de viento podría desintegrarlo. ¿Cuántos días? Déjame ver. Preocupado, me arrodillé con un suave golpe, extendí la mano para sentir su respiración y el pulso carotídeo. Afortunadamente solo era hipoglucemia, complicada con una grave desnutrición que la había hecho desmayar. Rápidamente llamé a alguien para que la ayudara a llevarla al sofá de al lado para que se recostara. En ese momento, un chico bajó corriendo las escaleras para comprar glucosa y pan blando, casi al mismo tiempo. Me metieron las cosas en la mano, abrí la tapa y, siguiendo la comisura de su boca, con cuidado, le vertí unos sorbos de agua azucarada salvadora. El agua azucarada bajó por su garganta. Sus largas pestañas temblaron un par de veces y finalmente logró abrir los párpados con dificultad, con la mirada perdida y sin encontrar un punto de enfoque. Cuando vio que la persona que la abrazaba con fuerza era yo, se sorprendió. Sus pupilas se encogieron instantáneamente hasta convertirse en alfileres. Sus ojos estaban llenos de una complejidad inexplicable, pánico e incluso un rastro de vergüenza punzante. Con un último aliento, intentó levantarse, pero la presioné firmemente contra el sofá. No te muevas. Azúcar. Bien, gracias, hermano Lin. Estoy bien. Al ver que se recuperaba, le pasé el pan. Pero ella apretó los labios y negó con la cabeza frenéticamente. No me atreví a forzarla, solo pude acompañarla en silencio como un tronco. Al poco tiempo, su compañera de cuarto llegó corriendo desde la sala de estudio, sudando a mares. Estaba pálida del susto. Le entregué a Su Yao a su compañera de cuarto, mirando las espaldas de las dos mientras se alejaban apoyándose mutuamente. Sentía el corazón pesado como el plomo. Su Yao de repente giró bruscamente la cabeza y me detuvo, las palabras atascadas en su garganta. No pudo contenerse más, hermano Lin, ¿sabes? Desde que eliminaron el buffet ilimitado, todo el comedor se ha sumado a la subida de precios. Su Yao, para sacar dinero. Para enviar a su ciudad natal, ha estado aguantando casi medio mes, sobreviviendo con solo 2 bollos de pan blanco al día. Antes de que pudiera terminar de hablar, su voz ya estaba llena de sollozos contenidos. Su corazón se sentía como si una mano de sangre invisible lo apretara con fuerza hasta hacerlo estallar. El dolor le hizo jadear. Corrí tras ella enloquecido, saqué la billetera y saqué 200 yuanes. Los metí a la fuerza en la palma de la mano de Su Yao. Toma. Su Yao sintió como si tocara una plancha caliente. Retiró la mano con fuerza como si hubiera recibido una descarga eléctrica, y los billetes volaron por todas partes. Su reacción fue aterradora. Sus ojos se enrojecieron al instante. No puedo aceptarlo. Hermano Lin, agradezco tu amabilidad, pero no puedo aceptar este dinero ni aunque me maten. En este cuerpo demacrado. Se aferraba con fuerza a un espíritu de pobreza inflexible. Mordiéndome los dientes, me agaché y recogí los billetes del suelo uno por uno. Y se los volví a meter en la mano, apretando hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Tómalo como si te lo hubiera prestado. No querrás volver a desmayarte en el suelo y preocupar a tu compañera de cuarto y a tu tía en tu ciudad natal, ¿verdad? Devuélvemelo cuando te gradúes y te hagas rico. Si no puedes, ven a mi puesto a trabajar a tiempo parcial para pagar la deuda. Tendrás comida asegurada. Mi tono era tajante, sin darle margen para retirarse. Su Yao me miró fijamente. Las lágrimas que había estado conteniendo durante mucho tiempo finalmente se desbordaron. No se negó más, solo apretó el dinero con fuerza contra su pecho. Con la cabeza gacha, sus hombros temblaban violentamente. Le di unas palmaditas suaves en la espalda delgada, con el corazón lleno de un dolor punzante como si lo estuvieran apuñalando. Y una loca autoculpa. Pensé que estaba librando una batalla placentera para matar a un dragón malvado. Pero ahora no veía a las víctimas inocentes que habían sido quemadas vivas en este campo de batalla. Esta venganza para arruinar a Zhao Xuan. ¿Realmente he cometido un pecado? Nunca pensé que el desmayo de Su Yao en la biblioteca se convertiría en un detonador de un polvorín. Esa misma noche irrumpió en el foro del campus y, con una desesperación que hacía llorar a la sangre en cada palabra,
Reveló un escándalo impactante de la noche a la mañana. El título del mensaje era extremadamente largo, como una daga afilada que se clavaba directamente en la arteria aorta de todos. Cuando una chica que ahorra dinero para su familia se desmaya en la biblioteca, deberíamos reflexionar. La acusación no contenía ni una sola palabra sucia, solo habría la verdad sangrienta como pelar una cebolla. Desde el refugio seguro donde se comía hasta saciarse por 5 yuanes, hasta que un joven amo la denunció y lo eliminó por completo, desde el repentino auge de los platos carísimos en pequeños cuencos, hasta que todo el comedor subió los precios como perros rabiosos, desde la miseria de su yao, que se había quedado sin blanca, hasta que, para sobrevivir, sobrevivía con solo 2 bollos de pan seco al día. Al final, soltó directamente una foto de la sala de emergencias, con una aguja de infusión fría clavada en la muñeca seca y delgada. La visión daba escalofríos. Este apasionado y extenso artículo. Yo, como una cabeza nuclear, exploté directamente una nube de hongo en el campus universitario a altas horas de la noche. Aquellos que me criticaban locamente antes. Los guerreros del teclado que subían los precios por venganza se quedaron mudos al instante después de leer el mensaje. Toda la ira y las maldiciones fueron completamente aplastadas por una tristeza extremadamente reprimida y la conciencia. Una hora después, en el foro, alguien soltó datos técnicos de forma repentina, incitando a todos a enviar quejas a mi correo. Esa cuenta tenía la misma dirección IP que Zhao Xuan, el que criticaba el buffet de 5 yuanes. La coincidencia era absoluta. La verdad golpeó a todos como una bola de demolición. Era innegable. La opinión pública cambió radicalmente al instante. ¿Acaso habíamos juzgado mal al dueño Lin? Una investigación profunda reveló cómo Zhao Xuan, un egoísta refinado, había arrastrado a toda la cafetería de la universidad a esta situación. El dueño Lin no se estaba vengando, sino que se estaba inmolando para destapar la realidad más absurda de esta universidad. El ambiente en el campus cambió por completo. Los estudiantes dejaron de perseguirme para insultarme. Empezaron a investigar a fondo el origen de todo el asunto. Todos despertaron. Yo no era el culpable, sino un chivo expiatorio acorralado que hizo sonar la alarma autodestruyéndose. El verdadero villano era ese denunciante que, bajo la máscara del orgullo, era extremadamente egoísta y egocéntrico. Y también ese director burócrata, distante y lleno de discursos sobre humanidad, al que no le importaba en absoluto el bienestar de los estudiantes. La ira de todos, como misiles guiados con precisión, se dirigió por completo hacia el instigador, Zhao Xuan. Esta vez no se trataba de una simple muerte social, sino de un enemigo público en el sentido más estricto. Se convirtió directamente en un paria viviente en el campus de la Universidad C, objeto de odio generalizado. Si iba a clase, siempre tenía una zona de aislamiento de 2 metros a su alrededor. Si iba a jugar al baloncesto, alguien siempre golpeaba el balón accidentalmente, y lo mandaba de una patada al cubo de la basura. Si se escondía en la residencia, sus compañeros solo ignoraban por completo o se ponían los auriculares. Y subían la música heavy metal al máximo. Pedía comida a domicilio y la dejaban abajo, pero cuando iba a recogerla, o estaba pisoteada o alguien la había llenado de barro a propósito. El joven amo por fin probó lo que era una humillación absoluta. No se trataba de hacer cola 2 veces para comer, sino de estar completamente aislado en una universidad con miles de personas, tratado como un montón de basura apestosa. Desesperado, abrió un hilo en el foro para justificarse, diciendo que solo quería mantener el orden en el comedor y que nunca pensó que llegaría a esto. A los 10 minutos de publicar el hilo, ya había casi 1000 respuestas insultándolo, cada una de ellas apuñalándolo salvajemente. Llevaste a los estudiantes a la desesperación. ¿Y ahora quieres lavarte la cara? ¿Tu entorno elegante se construye pisoteando los platos de los estudiantes pobres? Lárgate de la universidad. Se lo insultaron tanto que borró el hilo rápidamente y cerró su cuenta esa misma noche. Algún tipo implacable incluso imprimió su estúpida carta de denuncia, junto con mi eslogan de proteger la frágil autoestima, en forma de carteles. Y los pegó por todos los tablones de anuncios de la universidad, sometiéndolo a un linchamiento público ininterrumpido las 24 horas del día. Zhao Xuan se derrumbó por completo. Este rico heredero de 19 años, ajeno al mundo, fue atenazado por primera vez en su vida por un miedo del que no podía escapar. Lo que le asustaba no eran los golpes, sino las miradas frías y penetrantes de toda la universidad y el juicio silencioso. Cuando escuché todo esto de boca de su yao, estaba de pie junto a la ventana, enseñándole paso a paso cómo usar el sistema de caja registradora. La había contratado para un programa de trabajo y estudio, con comida y alojamiento gratuitos y un salario completo. Después de escuchar este chisme tan gratificante, no sentí ni una pizca de emoción. Ella está trabajando aquí. No te preocupes por otras cosas. Yo me hago cargo si algo pasa. Al ver la carita de la chica, que por fin recuperaba algo de color, porque podía comer hasta saciarse, sentí que había ganado. 10 Zhao Xuan no valdrían tanto. Después de una semana entera de ser el enemigo público de toda la universidad, las defensas psicológicas de Zhao Xuan se hicieron trizas por completo. El viernes por la noche, justo cuando estaba a punto de cerrar la persiana para recoger el puesto, una sombra fantasmal y desolada apareció de repente en la ventana. Era Zhao Xuan. Llevaba ropa de marca arrugada y el pelo grasiento pegado a la frente. Las órbitas de los ojos hundidas y los globos oculares inyectados en sangre. El que antes era un joven amo de segunda generación que caminaba con estilo se había convertido en un mendigo vagabundo. En el momento en que nuestras miradas se cruzaron, dijo, hermano Lin, me equivoqué. Ni siquiera se preocupó por el dolor y se arrodilló en el suelo para darme cabezazos con todas sus fuerzas. Fui fijado en el lugar por mi mirada fría y penetrante. Me equivoqué, hermano Lin. De verdad que no me atrevería a denunciarte. No me atrevería a ser tan egoísta. Soy un completo idiota. Por favor, recupera el buffet de 5 yuanes. Lloraba a lágrima viva, prometiendo una y otra vez que estaba dispuesto a pagar de su propio bolsillo para cubrir las pérdidas del comedor, con tal de dar marcha atrás a esta situación. Dijo que la universidad entera lo estaba volviendo loco. Lo miré fijamente desde arriba, observando a esa basura que al principio usó el orgullo como un cuchillo. Y ahora usaba la autocompasión como moneda de cambio. Ahora sabes que te equivocaste. Es demasiado tarde. Saqué mi teléfono, abrí la carpeta oculta y pulsé el botón de reproducción. Una grabación extremadamente clara resonó al instante en el comedor vacío. Era la primera vez que entraba en la oficina del director. Y había grabado en secreto una baza oculta en mi bolsillo. En la grabación, el director Zhang empleaba un lenguaje burocrático impecable, lleno de discursos sobre humanidad e ideas centradas en las personas. Exponer públicamente la cantidad de comida que se consume equivale a un linchamiento público, lo que daña enormemente la privacidad y la autoestima de los estudiantes privilegiados. Cada palabra de la grabación era como una bofetada con agua salada, golpeando sin cesar la cara de Zhao Xuan. Al escuchar su propia teoría sobre el orgullo, estúpida y venenosa, siendo desenterrada de nuevo, su rostro palideció al instante. Inmediatamente se puso de color púrpura, extremadamente avergonzado, con odio y desesperación mezclados. Hizo que toda su cara se contorsionara como la de un mono, y corté la grabación. Joven maestro Zhao, se equivoca en una cosa, el cambio de mi ventanilla no se debe en absoluto a su carta de quejas, sino a la sabia decisión de los altos mandos de la escuela. Yo solo soy alguien que hace las cosas por dinero. Abra bien los ojos y vea, ahora este noble modelo de platos en pequeños cuencos. El director Zhang está extremadamente satisfecho. Incluso lo aprobó personalmente como excelente, es un ejemplo positivo promovido en toda la escuela. ¿Cómo me atrevo a cambiarlo por una sola palabra de arrepentimiento? ¿No sería bofetear al director? Soy solo un vendedor de comida, ¿cómo iba a tener esa osadía?
Estas palabras, como un cuchillo oxidado y desafilado, corté con cada palabra su última esperanza. Se desplomó en el suelo como barro, convertido por completo en un muerto viviente. Ni siquiera me molesté en dedicarle un poco de atención. Simplemente rodeé ese montón de basura, fui a la puerta y agarré el aro de la persiana enrollable, bien. La vieja persiana metálica se estrelló con estrépito, bloqueando sus gritos desesperados fuera de la puerta. Ser blando con el enemigo es como poner un cuchillo en tu propio cuello, la lección de Xie Jinping. La había grabado en mis huesos hace mucho tiempo, lo bien que te sentiste pisoteándome para presumir. Hoy te haré caer en el barro con la misma fuerza. Es justo que las tornas giren, esta frase la he comprendido completa y absolutamente últimamente. La denuncia de Su Yao, sumada a que Zhao Xuan se convirtiera en enemigo público de toda la escuela, hizo que el aumento de precios en el comedor explotara por completo. La prestigiosa Universidad C985. Lo que más le importa normalmente es esa apariencia. Ahora resulta que debajo de la publicación oficial de admisión de la escuela, la sección de comentarios está completamente inundada. El primer comentario más votado es: bienvenidos a postularse a la Universidad C. Experimente un plato pequeño de 26 yuanes, que le ayudará a controlar su peso. Experimente una reacción obligatoria de inanición por etapas. Debajo hay miles de filas de formaciones de burla ordenadas. Los padres enfurecidos escuchan que sus hijos comen pan seco todos los días en la escuela, desnutridos por el hambre. Llaman directamente a la oficina del director, gritando improperios. A la escuela solo le importa el dinero y no le importa si los estudiantes viven o mueren. Lo que es aún peor es que un famoso bloguero local de reseñas de restaurantes, no sé de dónde sacó la información, vino especialmente a la escuela para hacer una investigación encubierta y preparó un vídeo de la noche a la mañana. El título es extremadamente sensacionalista. Explorando el comedor de precios exorbitantes de la 985, ¿es cuidado humanitario? ¿O están tratando a los estudiantes como puerros para cosechar sin piedad? En el vídeo filmaron mis exquisitos platos pequeños y los extraños platos que siguieron la tendencia. También entrevistaron especialmente a algunos estudiantes pobres que estaban sentados en la calle comiendo pan seco. El vídeo no es largo, pero la burla está al máximo, barriendo por completo el círculo de amigos local de la noche a la mañana. Ahora la cara del director Zhang también está completamente quemada, la rendición de cuentas de los líderes superiores, la abrumadora opinión pública social. Además de las quejas de los padres como locos, como tres montañas presionándolo con fuerza, sin ninguna sorpresa. Una vez más, y la última, me invitaron a tomar el té, solo que esta vez las tornas han cambiado por completo, ya no está la pretensión de ser superior, ni esa jerga oficial asquerosa. El viejo zorro personalmente me preparó una taza de telonjín de primera calidad, con una falsa sonrisa halagadora en su rostro. Primero me elogió hipócritamente. Tiene innovación y una visión global, e inmediatamente cambió su tono: pequeño Lin. Recientemente has estado sufriendo, pero también debemos combinar el trabajo con la realidad. El nivel de consumo de los estudiantes universitarios es así. Recientemente la escuela también está soportando una enorme presión de todos los lados, así que mira. ¿Podemos ser flexibles y variar un poco, bajar un poco los precios o simplemente restaurar el modelo anterior? Incluso escogió las palabras con mucho cuidado, con los ojos llenos de prueba y súplica en voz baja. Tomé la taza de té con firmeza. Soplé las hojas de té, ni siquiera tomé un sorbo, levanté lentamente la cabeza. Dibujé una expresión perfecta de extrema injusticia e impotencia. Director, esto no se puede hacer. Este plato pequeño es un caso de rectificación excelente que usted mismo aprobó y escribió personalmente. El documento escrito en blanco y negro todavía está en mi mano. ¿Cuánto tiempo ha pasado para que digas que lo cambies? Eso no equivale a admitir que estamos dando órdenes a ciegas. ¿Abofetear nuestra propia cara vieja? Además, conté con los dedos. Para responder a su glorioso llamado, vendí mis ollas y sartenes para redecorar, comprar equipos y pedir vajilla. Incluso rehice el embalaje de la marca. Ahora una palabra dice que lo cambie. ¿Quién me reembolsa el dinero real que invertí? Director, la cara de nuestra escuela es más importante que el cielo. No importa si un vendedor de comida apestoso pierde algo de dinero. Pero si esto se difunde y se dice que los líderes de la prestigiosa universidad se toman decisiones a ciegas, ¿querrá la escuela su reputación? Cada una de mis palabras es como una aguja suave envenenada. Cada golpe evita los puntos vitales. Cada golpe perfora la arteria principal. Tú me obligaste a cambiarlo y también me elogias por cambiarlo bien. Ahora eres tú quien me ruega que lo cambie de nuevo. ¿Vas a pagar el dinero? ¿Aún quieres tu cara vieja? El director Zhang se atragantó con mis palabras, incapaz de soltar un pedo durante mucho tiempo. Toda su cara vieja se puso de un color púrpura espectacular. Este viejo probablemente ha vivido la mayor parte de su vida y nunca ha sido manipulado tan fuertemente por una hormiga en sus ojos. Quería primero despotricar contra la mesa, pero no tenía el coraje. Quería razonar conmigo, pero descubrió que mi boca estaba llena de las mismas tonterías que usó para oprimirme. El mundo da vueltas. Antes me amenazabas con el contrato desde tu posición superior. Ahora te toca rogarme como un nieto por tercera vez. Me dan ganas de matarlo por dentro. Pero no puedo hacerlo. La frustración reprimida, la ira que he estado acumulando en mi interior durante casi un mes, finalmente la vomité por completo de manera refrescante. Qué bien se siente. Las negociaciones colapsaron por completo sin ninguna duda. Yo me mantuve impasible. Me convertí en un experto en quejarme y venderme lastimosamente, arrojándole directamente en la cara una lista de gastos teatrales exagerada. Renovación, equipos, mano de obra, diseño, junto con mi compensación por angustia mental. Todo calculado claramente. Sumando todo, no puede ser poco, a menos que la escuela me reembolse la cantidad total. De lo contrario, solo puedo, con lágrimas en los ojos, seguir adelante con estos platos carísimos en porciones pequeñas hasta el final. Después de todo, seguiré sufriendo pérdidas. El director Zhang miró la lista de extorsión, tan enojado que sus manos temblaban violentamente, a punto de señalarme con el dedo y regañarme durante un buen rato. Finalmente, se fue dando un portazo lleno de furia. Sé muy bien que es absolutamente imposible que él pague este dinero. El dinero no es mucho. Pero sacarlo de las cuentas públicas de la escuela no solo es un procedimiento complicado, sino que también es muy fácil que los de arriba descubran irregularidades. Él espera que yo no pueda aguantar y admita la derrota, cargando con esta culpa injustamente sobre mis hombros. Pero no le daré el gusto. Al día siguiente del colapso, fui directamente a buscar a Su Yao. Esta chica se escondía en la cocina trasera, cortando papas en julianas mientras tarareaba una pequeña melodía. Su habilidad con el cuchillo era bastante buena. Me acerqué y le puse directamente en la mano una memoria USB llena de información explosiva. La copia original escaneada en alta definición de la extraña carta de denuncia de Zhao Xuan. La grabación sin editar del director lavándose las manos la primera vez que fui a la oficina. El primer plano de ese informe de rectificación deslumbrante y las fotos comparativas terriblemente diferentes. De los platos de los estudiantes pobres antes y después del aumento de precios en la cafetería. Su Yao, tú decides qué hacer con esto. Estoy realmente cansado. Solo quiero hacer un pequeño negocio honestamente. ¿Por qué es tan difícil para los niños pobres comer una comida decente? En mi tono se podía sentir la profunda fatiga e impotencia de ser llevado al límite. Su Yao apretó con fuerza esa fría memoria USB, con los nudillos blancos. Hermano Lin, lo entiendo todo. No desperdició ni media palabra innecesaria. Esa misma noche, este material explosivo se lanzó directamente en toda la red, inundando las principales plataformas de la noche a la mañana. Su Yao, bajo un nuevo seudónimo, analizó toda la evidencia de manera lógica y con gran carga emocional. Publicó directamente un artículo impactante y sensacionalista con un título extremadamente
Explosivo de realismo mágico. Una prestigiosa Universidad 985 protege la frágil autoestima. Y destruye con sus propias manos la comida de los estudiantes pobres. Apenas se publicó el artículo, fue como lanzar una bomba atómica a un pozo negro, instantáneamente explotando la opinión pública en toda la red. Los comentarios insensatos del joven rico, la cara repugnante de los líderes escolares. La evidente decisión idiota, cada palabra pisoteó con precisión los límites de los internautas. Toda la escuela pasa hambre por la autoestima. Platos carísimos en porciones pequeñas en una Universidad 985. Las palabras de falsa preocupación humanitaria del director subieron como un cohete, encabezando frenéticamente las listas de búsqueda más populares. Los internautas de toda la red estaban colectivamente furiosos. La ira en la sección de comentarios podía quemar a la gente a través de la pantalla. ¿En qué época vivimos? Todavía hay funcionarios corruptos que engañan a la gente como si fueran idiotas. Ese tal Zhao Son es simplemente un bebé gigante insensato de libro de texto, con mentalidad colonial. Siento lástima por el jefe Lin, que hizo algo bueno pero fue mordido y, al final, se vio obligado a convertirse en un chivo expiatorio. Universidad C, mejor que no tengas una cafetería, simplemente cambia el nombre. Academia Real de Nobles. Este asunto se filtró por completo a los cielos. El teléfono de la oficina de admisión de la escuela explotó instantáneamente. El Departamento de Educación Superior llamó directamente a la oficina del director, dando la orden de investigar a fondo y dar explicaciones. El director Zhang, junto con toda la alta dirección de la Universidad C, se enfrentaron de la noche a la mañana a la peor crisis desde la fundación de la escuela. Me senté tranquilamente en la fría ventana de servicio, mirando la información en mi teléfono, tomando un sorbo de té caliente con calma. Lo que jugué fue una estrategia de quitar la leña debajo de la olla, usar un cuchillo prestado para matar, ya que no estás pensando en cómo resolver el problema. Entonces buscaré a alguien que pueda resolverte directamente. Director Zhang, esta tormenta que le envié personalmente, ¿es lo suficientemente fuerte? Soportando la furiosa tormenta de la opinión pública, la Universidad C hizo un movimiento elegante. A la velocidad de la luz, apenas el asunto comenzó a fermentar en la mañana del segundo día, el director Zhang, junto con un grupo de personas de asuntos académicos y logística, organizaron un lujoso grupo de inspección y se dirigieron con gran pompa a los 30 salones de clases, con un objetivo muy claro. Directamente a mi fría ventana de platos carísimos en porciones pequeñas que parecía sacada de una película de terror. La sonrisa forzada en el rostro del director Zhang era aún más fea que llorar. Frente a los estudiantes curiosos y las cámaras de los medios, apretó mi mano con fuerza y realizó una exhibición entusiasta y frenética, elogiándome con palabras exageradas, alabando mi preocupación por los estudiantes y mi valentía para innovar. Mostró una afirmación extremadamente completa de mis tonterías anteriores e inmediatamente cambió de tono, diciendo con adulación que la escuela había reflexionado profundamente y que la mejora del consumo también debía tener en cuenta los bolsillos de los estudiantes pobres. Finalmente, lo elevó por la fuerza a un nivel superior. Con descaro, dijo que la escuela había reflexionado profundamente y que, al mejorar la oferta de consumo, también debían cuidar el bolsillo de los estudiantes pobres, pero al final, la subieron a la fuerza. Se anuncia solemnemente a todo el alumnado y profesorado que apoyen a Lin y al dueño. Me animan a seguir ofreciendo comida barata y de buena calidad para todos. Esta pequeña jugada combinada de profesores y alumnos. Les he puesto el cielo en sus manos, y también he preparado el escenario para la escuela, esperando a que termine. Me llevó rápidamente a un rincón apartado, ahuyentando a todos sus secuaces. Justo en ese segundo, la gruesa máscara de su rostro se hizo añicos por completo. Dueño Lin, hermano Lin, te ruego que tengas piedad y le des una oportunidad a la escuela. Si este asunto sigue siendo tendencia, mi puesto de director se irá a otra parte, y la reputación de la escuela se pudrirá por completo. Por favor, ten algo de compasión. Después de todo, te graduaste de la Universidad C, no puedes simplemente